Directo a Asturias, con Arantxa Nieto. Nueve minutos pasan de las 7 de la tarde, estamos de vuelta en Directo a Asturias después de ese paréntesis para acoger la información de la mano de nuestros compañeros y compañeras de RPA Noticias. Y como es jueves, y suena, y está aquí Teber. O sea, ambas cosas, ambas acciones. ¿Qué tal, Teber? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, parece que el verano esta vez ya volvió a asomarse esta semana. Bueno, sí. Eso dice el tiempo, que bueno, ahora mismo está negro aquí en Gijón, pero bueno. Pero para hoy daban sol, yo no entiendo nada. Es que Asturias no te puedes confiar. No, totalmente. Yo creo que es un poco como la vida, ¿no? Misma, y decir, tú sales en pantalón corto, que ya te lo explico, como decían otras madres, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, este fin de semana la verdad que tenemos un evento muy guapo, la banda de gaitas Cabin de Fierro, de la que formo parte. Vamos a hacer el concierto presentación del disco Rock and Fierro. Lo habíamos publicado en 2021, pero como comentaba antes a Arantxa, es complicado el tema ahora mismo de, bueno, vamos mejorando ya, por eso ya hasta San Fermín, este misma mañana yo hubo el primer encierro, que parecía eso la calle Preciados en rebaja, o sea, porque yo aluciné la de gente que había en mitad de los toros. Y entonces, pues Camino ahora mismo, pues eso, vamos a hacer un espectáculo con más de 23 músicos encima del escenario. Entonces, bueno, necesitamos espacio, vamos a tocar en un camión orquesta, como las grandes orquestas. Ahora, entonces, bueno, la verdad que yo creo que va a merecer la pena, va a ser en Proaza, en el Polideportivo, a las 10:30. Y vamos a repasar un poco la historia de Camín, que me toca muy, muy de cerca. Entonces, bueno, sí, yo creo que es muy interesante porque, claro, las bandas de gaitas a veces lo vemos desde fuera, ¿no? Las vemos tocar y vemos, bueno, ese espectáculo podrá ser mejor, peor, nos podrá gustar más, suena bastante. Y a veces no somos conscientes de que somos grupos amateurs, en la gran mayoría de personas, que luego estamos los frikis que podemos ser más profesionales o menos, pero sobre todo somos gente que tenemos otras profesiones, otras vidas, hay que compartir, pues eso, con hijos, con familia y demás. Entonces, al final, lo que es, vamos a tocar el día 7, yo llevo tocando casi todos los viernes, salvo las épocas de la pandemia, todos los viernes desde el 2007 que empecé hasta el día de hoy, para mí son ensayos a las 7 de la tarde, entonces ya es como una rutina y forma parte de mi forma de entender el mundo, ¿no? Entonces es un esfuerzo personal grande y luego en conjunto, por ejemplo, para mí es una experiencia que independientemente de lo musical me gustaría que todo el mundo pudiese tener una vez en la vida, estar con un conjunto de personas que hay que sacar proyectos adelante. Que igual no estás de acuerdo con el 100% de lo que sale, pero tienes que defenderlo porque todos tus compañeros dijeron que eso tenía que ser así. Entonces yo creo que eso es súper importante en la vida, el tener una idea en común, que muchas veces siempre estamos todo el día enganchados, ¿no? Pues poder tener una idea en común y verla a cabo, ver cómo, pues eso, en el año 2012 hicimos nuestro primer disco, habíamos viajado, pues incluso hicimos una gira en Argentina, fuimos al Festival de Lorient, a Guingamp, a Confolens, hicimos determinadas cosas que fueron premios a un esfuerzo que hubo anterior, ¿no? Entonces también este concierto va a ser un poco la recompensa que vamos a recoger después de este trabajo, la pandemia incluida por medio, que nos dejó fuera de juego, porque acabamos el disco justo en febrero de 2020, antes de que se cerrase el país. Teníamos el disco en la mano y nos quedamos con el disco en la mano un año y pico. ¡Qué pena! Con esto de decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? No, porque claro, sin promocionarlo. Exacto, claro. ¿Quién presenta eso con esa incertidumbre que había y todo eso? Entonces, bueno, fue un poco esperar después y pues ahora parece que va saliendo algo, pero bueno, mira que estamos ya en 2022, ¿no? Entonces, son estas cosas que a veces uno no planifica y tiene que ir adaptándose, ¿no? Qué importante lo que estás comentando, ese espíritu, no sé si permíteme que diga,
democrático, ¿no? Sí. De armonía, como tú bien dices, ¿no? Sí, para mí es súper importante porque muchas veces, a veces estamos equivocados, sobre todo relativamente con redes sociales y todo eso, de que es que lo como es categories, ¿no? Si tiene que ser mi opinión por narices y me marcho, si no, pues igual no. Y igual tiene que ser lo que diga la mayoría y tendrás que defenderlo incluso, ¿no? Entonces hay cosas que bueno, salvo que sean cosas muy extremas, que no es el caso, pero bueno, son ideas que igual tienes un par de giros y tienes que defenderlo igualmente como si fuese una idea tuya. Entonces al final es ese apoyo a un grupo y si falla uno del grupo, se cae el grupo. Entonces hay cosas, es como un paso de Semana Santa, ¿no? Si como 3 o 4 no quieran tirar del paso, seguramente los demás no tengan la misma opinión, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar un resumen del concierto del 10º aniversario que tenemos ahí colgado en YouTube, a ver qué os parece de ese primer trabajo que hicimos. En el tiempo, hace 10 años sonabais así de bien, ¿eh? Sí, fue el concierto de presentación del primer disco, que era 10 años en el camino. Los títulos a veces tampoco nos lo curramos, ¿no? 10 años, el 10º aniversario, 10 años en el camino. Son resúmenes, vamos. Sí, entonces bueno, también nos picó la curiosidad, fue la primera que nos metimos en un estudio de grabación, me llevé una leche como músico impresionante porque claro, una cosa es cuando tú te escuchas fuera y otra cosa es cuando en el estudio va a la perfección del milímetro y escuchas cosas que tú no sabías que sonaban. Entonces para mí fue un crecimiento total, aparte de una experiencia muy bestia, el escucharte así limpio, por ejemplo, es muy bestia. Entonces el aprendizaje musical total, la banda subió mucho el nivel para ese disco y a partir de ahí fue con un crecimiento continuo, ¿no? Porque después de esta presentación vino la gira de Argentina, que no pude ir por culpa de trabajo, pero bueno, yo como si hubiese ido, porque fue una experiencia brutal con los centros asturianos de allí, que nos fueron recibiendo a la banda y fuimos tocando pues en teatros, en las cosas que nos dejaban ir tocar, y la verdad que fue una experiencia mutua brutal, que por ejemplo una de las cosas que destacamos en el centro asturiano de Buenos Aires, por ejemplo, es que casi son más asturianos que nosotros, porque ¿sí? El colegio asturiano de allí es un colegio casi de élite y nos hicieron me lo contaban mis compañeros, le hicieron una representación de la batalla de Covadonga. Tú imagínate, vas para Argentina y con tu tango a la cabeza, con tus historias, y de repente estás allí comiendo fabas, viendo la representación de Pelayo. Increíble. Tremendo. Sí, sí. Y es la leche porque por ejemplo, a partir de ahí, pues eso, veníamos a hacer giras, pues eso, en Ginga en el 2009, con Foles en el 2011. Entonces, bueno, habitualmente es fácil, entre comillas, que una banda de gaitas pueda ir a tocar un festival porque, bueno, si tiene trayectoria, si tiene recorrido, pues bueno, al final te ofrecen ir a determinados sitios que puedes ir en función. También fuimos un año al sur de Francia, que fue un fin de semana, o sea, fuimos en un viernes, tocamos el sábado y volvimos el domingo, o sea, que hicimos también animaladas, como digo yo, de dormir casi todo en el autobús, ¿no? Y luego, pues bueno, Lorient, pues el gran festival en el 2014, que el año de Irlanda, nos tocó a nosotros representar Asturias y la verdad que fue una experiencia brutal. Y aquel año, en el 2014, fue cuando empezamos a hablar de este disco que se grabó en el 2020, ¿no? O sea, que 6 años gestando la idea, porque vimos un espectáculo de la banda de gaitas de Quemper, la Bagad de Quemper, que se llamaba Fest Rock, y hacían eso de mezclar gaita con rock y quedamos asustados. Quedamos en el sitio y decir, ostras, esto es la leche. Y a partir de ahí nació un germen que vamos a escucharlo aquí en el siguiente tema, que va a ser otro día, un tema que la letra es de Sune Lipe, de Disebra.
mierda que me domina. Kevin Remar es el negocio de vivir. Quiero colarte al mundo en la salina. Ahora puedo escoger todo en sin salir. Pensar que no voy a ser quien dime. Yo tengo el mando pero tú ordenes. No vas a hacer nada por aburrirme. Agarres y apretes estos cadenes. Otro día de discursos y palabras vacías. Oye, cómo mola esto de gaita y rock, ¿eh? La verdad que quedó un buen trabajo, no, Sí. no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque se buscó a las personas indicadas para que eso fuese así. Tuvimos Balbo, el director de la banda, y Seni, el de percusión, pues fueron un poco lo que fueron la base de la parte de la banda de gaitas. Luego estuvo Sam Rodríguez, el teclista de varios grupos, entre ellos de los Real Straits. Fue el productor que juntó la banda rock con las gaitas, ¿no? También fue el que tuvo que pegarse con a veces las voces de las gaitas. Hay temas que tenemos, por ejemplo, hasta 4 voces, que parece increíble, pero las gaitas al final también podemos hacer armonías así complejas, ¿no? Y es lo que pasa en el disco. Y la verdad que todo esto mezclado en Tutu Studios, allí... Ese mes que estuvimos ahí trabajando fuertemente después de esos años anteriores tocando, ¿no? Preparando los temas, y la verdad que quedó bien porque lo fuimos buscando, ¿no? Es como cuando te preparas la paella buena de los domingos, ¿no? Tienes que hacerte ahí tu ritual, y fue gran parte del éxito del disco para nosotros fue del éxito del producto al final, ¿no? Fue el saber buscar a la gente, saber buscar esos tiempos, esa forma de gestionar también, pues eso, de que toda la gente de la banda participase en su mayor medida, en los solos que todo es de repartido. También siempre tenemos una idea en el que todos formamos parte del grupo, y al final una cosa que me gusta mucho de esta banda de gaitas, otras veces, por querer subir el nivel, a veces había gente que se podía quedar fuera, ¿no? Porque había que tocar técnicamente, y lo que decía, somos amateur la mayoría de la gente al final, entonces obviamente hay ese conflicto entre a dónde subimos y dónde no, pues encamina a veces, yo creo, y muchas veces hay Balbo, yo creo que es una gran parte de su acierto, es que busca que todo el mundo participe dentro del nivel que estemos. El que tenga más nivel pues podrá tocar X cosas, y el que no menos pues va a poder participar sin tener que tener un nivel de exigencia mayor del que puede dar, ¿no? Entonces, para mí es súper importante el que todo el mundo participe de esa idea global musical y que todo suene bien. Oye, tengo yo una curiosidad, porque claro, escuchando este temazo que nos acabas de pinchar, ¿se puede tocar la gaita con chupa de cuero? Sí, incluso había uno en Australia que en vez de chupa de cuero lo que hacía era sacaba fuego del roncón, que era... ¡Qué bueno esto! La tocaba porque, bueno, la hizo muy conocida para la gaita escocesa, el Thunderstruck de AC/DC, lo tocaba Gordon Duncan ya en los años 90, y pues eso los escoceses le cogieron el punto y la tocaban, y pues tocaba Thunderstruck, y fue incluso al Got Talent de Australia con ese espectáculo de tocar Thunderstruck, aparte, bueno, que era un punky que tenía la cresta de color morado, bueno, flipas. Un tío que nada más que apretaba el fuego, te decías tú, bueno, aquí sale todo el plato ardiendo. Y era un espectáculo, ¿no? Entonces, ya te digo que por el mundo rock de la gaita te puedes ir incluso está el espectáculo Mythic, que igual no es tan rock, pero bueno, sí que mezcla canciones un poco que no son ya tanto de la tradición, sino que son más populares de años 80, 90 y demás. Entonces, al final, ya ves que la gaita, bueno, bien tocada, pues encaja en todo. Incluso lo vamos a escuchar en el siguiente tema, que se llama Momies, que hace referencia a las momias de Teberga, que bueno, no, hace referencia, vamos a ver si suenan por ahí. A ver.
sé si he detectado alguna momia. ¿Hay alguna por ahí? No, fue gracioso porque cuando pusieron el título fue como, ostras, incluso las momias, me contaba, por ejemplo, Luis, uno de la banda, Sí. que hacía años incluso no se miraba para ellas, incluso estaban colgadas, o sea, estaban guardadas ahí arriba en lo alto del campanario de la colegiata, o sea, que bueno, que fue un poco, bueno, si sabéis la historia, es un poco la mala sombra que acompañó a esa familia de nobles de esa zona, que tenían el derecho de pernada, bueno, en fin, ahí hay un par de historias de esas para no dormir una temporada. Una cosa a destacar, por ejemplo, de Camín de Fierro para mí es que somos de Proaza, Santo Adriano y de Teberga, 3 zonas rurales. Pues Santo Adriano, por ejemplo, yo creo que es de los concejos más despoblados que hay a día de hoy en Asturias. Entonces, bueno, siempre fueron cosas que no nos hicieron ser menos, me refiero. Es decir, vale, fue lo que las cartas que nos tocó como banda de esa zona, y siempre lo vimos como un reto, pues siempre tratar de que eso no fuese un lastre para nosotros en cuanto a grupo y en cuanto a formación y en cuanto al espectáculo que podíamos hacer o recursos que conseguir, ¿no? Entonces, para nosotros hacer el concierto en Proaza, en nuestra casa, eso dentro de unas fiestas que tienen allí en este fin de semana, con el camión orquesta, con la gente de allí, la verdad que es una pasada. Esperemos que todo vaya bien, que no venga el agua ni cosas de estas, aunque si llueve no pasa nada porque tenemos plan B, o sea que allí está todo pensado. Bueno, la previsión es muy buena, ¿eh? Sí, o sea sí. que vais a pasar calor, yo creo. Ojalá, y que nos dé más calor a la gente, porque para mí es importante el que, no te digo que esté a reventar, pero por lo menos que haya gente que lo disfrute, que son cosas que a veces en las zonas rurales o sobre todo en sitios que muchas veces ahora con el turismo, bueno, va un poco diferente porque es cuando aparece a la gente, ¿no? Y empiezas a ver, pues eso, turistas o la gente que vuelve de las ciudades, ¿no? A pasar el fin de semana o las vacaciones. Entonces es importante que estas zonas tengan también espectáculos, cosas que puedan hacer que sean más allá de lo habitual, ¿no? Incluso eso que la cultura, a veces el crear un recorrido cultural por toda Asturias puede ser difícil por orografía, por también no todos los concejos tienen teatros o tienen instalaciones para poder albergar ese tipo de espectáculos. Entonces, bueno, yo creo que es un día muy importante, que está a media hora de Oviedo, por cierto. Exactamente. Dicho así, que tampoco es que esté tan lejos. Bueno, igual un poquito menos, ¿no? Igual 20, 25, ¿no? Sí, bueno, depende de los turistas que te contes por También la es verdad, también es verdad. Pero bueno, yo creo que va a merecer la pena. Yo como músico me lo voy a pasar pipa el sábado encima del escenario. No siempre podemos disponer de la banda para tocar, o sea, que de la banda rock en este caso. O sea que va a ser un espectáculo que creo que va a merecer la pena. Y ya que ahora nos recomiendas que acudamos a Proaza, ¿cuál es el plan que sugieres a los y las oyentes? Hay un plan que es interesante, que es porque los hosteleros se pusieron las pilas para este fin de semana. Entonces, el que quiera ir a cenar para estar allí tranquilamente con tiempo de sobra, pues va a poder cenar allí, reservar con tiempo o por lo menos avisar para que no estemos ahí a la carrera. Y luego va a haber barra allí para el que quiera tomarse algo viendo el concierto también lo tenga. O sea que en ese sentido yo creo que más fiesta que esa, el que puedas shintar y beber, ¿no? Hay lo que te dé la gana viendo el espectáculo, pues la verdad, luego va a haber asientos también para 300 personas, o sea que también el que quiera estar sentado va a poder estar sentado, o sea que en ese sentido creo que está todo cubierto. ¿Y a qué hora comenzáis exactamente? Eso a las 10:30. Bueno, 10:30. Lo típico, esto será como los aviones, habrá un poco de retraso, ¿no? Pero en principio, nada, a 10:30 arranca el espectáculo y la verdad que unas ganas tremendas de poder mostrar después de tanto tiempo. Es que al final es como cuando tienes a un jugador en el banquillo que quiere jugar, ¿no? Esa sensación de, pues a ver cuándo toca sacar esto, ¿no? Pues toca este sábado ya sacar el espectáculo al aire. Entonces, bueno, hombre, si va todo bien. Y la verdad que si queréis escuchamos el último tema que tengo aquí preparado, que se llama Fierro Duro. Este tema es muy, muy interesante porque lo compusimos entre el director de la banda y 2 músicos más de la banda, yo y Adrián, aquí como el burro yo delante, ¿no? Interesante porque yo creo que hacía 10 años no seríamos capaces de componer ninguno de los 3. Entonces habla también del ese crecimiento personal y musical con la banda que hicimos todos, y al final pues llegamos a hacer un tema entre los 3. Vamos a escucharlo.
Pues Fierro Duro va a ser lo que ofrezcáis sin lugar a dudas este sábado, 10:30 de la noche. Camín de Fierro por fin puede materializar ese sueño, presentar ese disco tras una larga espera, pero yo creo que va a merecer la pena, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Aparte que, bueno, vamos con unos musicazos de rock que lo van a hacer que todo sea súper fácil. Así que nada, solo toca disfrutar desde la parte del músico y desde la parte del oyente. Oye, ¿se te puede pedir autógrafos y fotos? Porque sabes que, claro, luego va a haber una legión de fans esperándote. Hombre, no estoy acostumbrado, pero bueno, si es necesario, sí. Seguro que sí, Teber. Pues os deseamos lo mejor a todo el bandaza, literalmente, de Camín de Fierro en esa presentación que seguramente que es el principio de una gira. Ojalá sea así. Esperemos. Es parte de la idea, pero bueno, eso ya no está tanto en nuestras manos, pero vamos a hacer que todo sea posible. Claro que sí. Y que nos vemos en Proaza este sábado. Sí, allí os esperamos. Pues ahí está esa gran cita de cara a este sábado, 10:30 de la noche. Camín de Fierro regresa, vuelve al escenario para presentar pues ese disco que teníamos muchísimas ganas de verles en directo, y cita más que recomendada para poder ver también a nuestro compañero Teber junto a toda la banda. Por cierto que seguimos recorriendo Asturias.